Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? No se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Bien. Hermanos, estamos en una serie de parábolas que domingo a domingo hemos aprendido mucho con estas parábolas que el Señor Jesús dejó escritas en su palabra y que nos sirven hasta el día de hoy. Vamos a hablar hoy del buen samaritano. Esta es una parábola muy popular. El buen samaritano es una parábola muy conocida por el pueblo cristiano, pero también muy conocida por el pueblo no cristiano, por los inconversos. No es extraño ver, por ejemplo, instituciones de beneficencia u hospitales alrededor del mundo llamarse el buen samaritano. O no es extraño ver en las noticias algún encabezado que diga: buen samaritano ayuda a cruzar gran avenida anciana, ¿cierto? La parábola del buen samaritano es una parábola muy popular, muy conocida. Vamos a trabajar con Lucas 10, del 25 al 37. Mientras ustedes buscan la escritura antes, los quiero llevar un poquito al contexto de lo que ocurrió antes de que el Señor Jesús tuviera que contar esta parábola. Y la verdad es que Él había enviado, el Señor Jesús, a 70 de sus discípulos, a 70 de sus seguidores, a predicar las buenas nuevas de salvación a las regiones aledañas, a predicar el arrepentíos y convertíos. Y la verdad es que estos 70 fueron a realizar esta misión y cuando cumplieron, regresaron a contarle al Señor Jesús cómo les había ido. Vinieron a darle como una especie de reporte al maestro. Y sabe que estos 70 volvieron súper felices, súper eufóricos, súper alegres, porque le decían: maestro, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¡Wow! Hemos visto milagros, maravillas, prodigios, porque hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, recibiremos poder cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. La Escritura dice que recibimos poder para ser testigos. ¿Qué quiere decir esto? Para predicar el Evangelio de salvación en todo lugar. Para eso hemos recibido poder. Tristemente, alrededor del mundo y en muchas iglesias se ha mal interpretado este texto. Y lo utilizan para decir: tengo el Espíritu Santo, he recibido poder, por lo tanto puedo hacer desorden dentro de la iglesia porque tengo libertad para hacerlo. Y hemos visto congregaciones que tristemente se suben arriba de las bancas, revolean sus poleras y ellos sienten libertad porque dicen que tienen poder para hacerlo porque el Espíritu Santo está sobre ellos y hay que dejarlo fluir. Nada más lejos de la realidad. La Escritura nos dice que tenemos poder para predicar el Evangelio de salvación a toda criatura. Bueno, amados hermanos, estábamos en la parte que estos 70 estaban súper eufóricos, súper felices porque habían podido ver milagros y prodigios. Y los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesús, pero mire cómo el Señor los corrige, amorosamente, como es nuestro Señor Jesús. Y les dice: no estén contentos porque tienen poder, porque tienen autoridad o porque los demonios se les sujetan. No estén felices por eso, sino estad felices porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso usted lo puede encontrar en Lucas 10:20. Aquí, mis amados hermanos, el Señor nos muestra algo tremendo, algo súper importante, y es que lo más relevante, lo más importante de cualquier cosa es la salvación de las almas. ¿Recuerdan el texto de Mateo que dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos? Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca los conocí. Porque si bien es cierto,
profetizaron, hicieron milagros. ¿De cuándo se preocuparon de las almas? ¿Cuándo predicaron el evangelio de salvación? Por eso, la mayor alegría de los 70 no debía enfocarse en los milagros o sanidades que pudieran hacer, sino que su mayor gozo debe estar en saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida, es decir, por encima de todo. Hermanos, de nada servirá que un cojo ande si continuará su vida sin Cristo. De nada servirá que oremos por alguien que tiene cáncer, que esa persona sea sanada, pero que continúe su vida sin Cristo. De nada servirá que una persona con SIDA sea sanada, pero que continuará su vida sin Cristo. Porque déjeme decirle, hermano, que lo que vivirá en la eternidad, esa persona, será mucho peor que la cojera, que el cáncer o que el SIDA. Lo más importante es la salvación de las almas. Y es justo aquí, después de que Jesús les aclara estas cosas a los 70 discípulos, que aparece un intérprete de la ley y le hace una pregunta al Señor Jesús. Vamos a leer Lucas 10:25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál era la real intención de este intérprete de la ley? Probar a Jesús. La Escritura nos dice que quería probar al Maestro. Y la verdad, hermanos, que la mayoría de los escribas, intérpretes religiosos de la época, sobre todo personas de alto cargo religioso, tenían como propósito probar a Jesús cada vez que le preguntaban algo, para así poder acusarlo si es que él se equivocaba en su respuesta. Poder acusarlo, poder apresarlo y así matarlo. ¿Por qué? Porque los judíos y fariseos del momento, los religiosos del momento, querían sacar al Señor Jesús de la ecuación. A ellos les enervaba que el Maestro tuviera tantos seguidores, que multitudes lo siguieran, que multitudes escucharan sus enseñanzas. A los religiosos de la época les enervaba ver que el Maestro no solamente hablaba con pecadores, sino que también comía y se sentaba a la mesa con ellos. A ellos además les enfurecía el Señor Jesús, porque aparte él decía ser el Hijo de Dios. Con mayor razón querían sacarlo de la ecuación. Hermanos, es importante saber que el Señor Jesús, cuando enseña a través de las parábolas, dejará muy bien estipulado o al comienzo o al final de la parábola la enseñanza principal de esta, la idea principal. Al comienzo o al final de la parábola vamos a tener la enseñanza principal de esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, hablaremos en la parábola del buen samaritano, de las buenas obras, de ponernos en el lugar del otro, de hacer obras de beneficencia. Hablaremos de la misericordia, hablaremos de la compasión. Hablaremos también de la hipocresía religiosa del fariseo y del levita. Aunque hablaremos de todas estas cosas, es importantísimo saber que lo más importante y la idea principal de esta parábola es la salvación. Y a veces podemos decir: oh, hermana, toda la vida me enseñaron en la escuelita dominical o en los cultos, se enseñó que la parábola del buen samaritano tenía que ver con las buenas obras. Y hermanos, esa es una parte de la parábola. Hacer el bien al prójimo, hacer el bien a los demás, es una parte de esta parábola. La idea principal de esta parábola es la salvación de las almas. Este hombre era un intérprete de la ley. Claramente la conocía completa, sabía perfectamente lo que decía la ley, lo que decían los 10 mandamientos, lo que decía el Pentateuco. Este intérprete de la ley la estudiaba todo el día, incluso la recitaba los 10 mandamientos hasta 2 veces al día. Este intérprete de la ley es como decir hoy en día un abogado, el abogado que estudia muchos libros. Este intérprete de la ley tenía mucho conocimiento en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y en la ley, en la Torá, en todas las escrituras, en todos los mandamientos.
y le hace esta pregunta al maestro: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. El Señor Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y nosotros, hermanos, podemos decir: haz esto y vivirás, como que el Señor Jesús estuviera contradiciendo. ¿Por qué? Porque dice que si este hombre hace estas obras podría vivir eternamente. Y a nosotros nos han enseñado todas las veces que la palabra misma nos enseña que somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, no entiendo. Lo que aquí el Señor Jesús está haciendo es llegar al corazón mismo del intérprete de la ley. Es mover su corazón, hacerlo ver que él por obras no iba a poder tener salvación, que él por su propio juicio, por su propia justicia no iba a obtener salvación. Entonces el maestro le dice: haz esto y vivirás. Recuerden que él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, le dice él. Se la sabía de memoria, la recitaba. Amados hermanos, ¿quién de nosotros ama así al Señor? Que cada segundo de su vida estemos pensando en no herir al Señor, en no cometer pecado, para no ofender su santo nombre. ¿Quién hace eso? Amar al Señor con todo nuestro ser significa eso, cada segundo de nuestra vida. Y luego dice el añadido de este primer mandamiento, dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, somos egoístas. Primero pensamos en nosotros, en estar bien nosotros, en comer bien nosotros, en tener la mejor ropa, las mejores zapatillas nosotros, en tener todo lo mejor nosotros. La verdad es que no nos preocupamos mucho del prójimo. Y esto es lo que el Señor le está haciendo ver a este intérprete de la ley, que estaba seguro sobre sí mismo que él sería salvo por sus propias obras. El Señor lo que hace es llegar al corazón del pecador y hacerle ver que aunque conoce toda la ley, está lejos de poder cumplirla y que sí o sí necesita un Salvador. La ley justamente nos muestra eso, que no podemos cumplirla. Los 10 mandamientos, amados hermanos, fueron creados para eso, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos cumplirlo a cabalidad. Y que no podemos ser salvos por cumplir la ley, por cumplir los 10 mandamientos. No podremos jamás. Y aunque usted me diga: pero hermana, yo no robo y yo no he matado. Amados hermanos, son 10 mandamientos, mínimo 10, porque el Antiguo Testamento nos muestra que son más de 613 mandamientos y normas y leyes que tenía el pueblo judío. Nadie puede cumplirla a cabalidad completa. Necesitamos un Salvador, alguien que sí pudiera cumplirla para que seamos salvos. La verdad es que la ley nos hace ver nuestra bancarrota espiritual. La expresión de Jesús al decir: haz esto y vivirás, es justamente demostrar que ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta. Las demandas imposibles de cumplir la ley tienen el propósito de hacernos buscar la misericordia de Dios. Este hombre, intérprete de la ley, debió responder con una confesión de su propia culpa y no con pretensiones de justificarse a sí mismo. Esto revela que el hombre se creía justo en su propia opinión. Amados hermanos, este intérprete de la ley, cuando conversaba con el maestro, debió haberle dicho: maestro, tú me estás diciendo que haga esto y viviré. Que cumpla los mandamientos y viviré. O sea, me estás diciendo que mi condición actual es de muerte. Estoy muerto y necesito vida. Tú me dices que cumpla estos mandamientos al Señor con todo mi ser y a amar a mi prójimo como a mí mismo, y no lo puedo cumplir. ¿Qué debo hacer? Esto debería haber dicho el intérprete de la ley. Y el maestro, mis amados hermanos, el Señor Jesús, de seguro le hubiera dicho: no te preocupes, yo vine para ponerme en tu lugar y para que tú puedas ser salvo. Pero, amados hermanos, la verdad es que este intérprete de la ley seguía en su propia postura y en su propia opinión, confiando en su propia opinión.
Jesús es tan maravilloso que sabe qué decir y apunta siempre donde está puesto nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del joven rico? ¿Se acuerdan? La historia del joven rico era muy similar a la conversación con la que tuvo Jesús con este intérprete. El joven rico le dice al maestro: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él era tan rico, tenía tantas posesiones, que el Señor Jesús le dice: qué bueno que has cumplido toda la ley y todo lo has cumplido a cabalidad, pero una cosa te falta, le dice el maestro. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en los cielos, le dice el Señor Jesús. Amados hermanos, el Señor Jesús no quería que este joven rico quedara en la pobreza absoluta. Él no estaba interesado en eso. Lo que el Señor Jesús quería era llegar al corazón de este joven rico y hacerlo ver que no puede tener dos dioses: amar el dinero, las posesiones económicas, y a la vez amar a Dios. Porque sí o sí a uno de los dos va a aborrecer, a uno de los dos va a querer menos. Entonces el Señor Jesús le está mostrando a este joven rico que no puede entrar al reino de los cielos amando el dinero. Y la Escritura nos dice que este joven rico se entristeció de gran manera. Se entristeció porque él era muy rico, tenía muchas posesiones, y el solo hecho de pensar que debía vender sus posesiones y más encima dársela a los pobres, se le desgarró la vida a este joven rico. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Escritura. El versículo 29 de Lucas 10 nos muestra cómo este intérprete de la ley insiste en probar a Jesús y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y cuando le pregunta esto, ¿quién es mi prójimo?, le está dando a entender: dime tú, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Para que yo lo pueda amar, y si lo amo, seré salvo. Le está diciendo esto el intérprete. Y es aquí, precisamente aquí, cuando le pregunta qué debo hacer cuando le pregunta quién es mi prójimo, es justamente aquí que el Señor Jesús cuenta la parábola que vamos a leer a continuación, la parábola del buen samaritano. ¿Se da cuenta todo el contexto que tuvimos antes? Todo lo que ocurrió antes de que el Señor tuviera que contarla, por eso es tan importante los contextos. Ahora vamos a ver qué es lo que le dice el Señor Jesús a este intérprete de la ley. Y vamos a leer de los versículos 30 al 32. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hasta ahí vamos a leer. Amados hermanos, la ruta de Jerusalén a Jericó eran alrededor de 27 kilómetros de camino arriesgado, totalmente peligroso. Se conocía esta ruta por estar siempre infestada por ladrones que incluso esa ruta se conocía como el camino de sangre. Esta ruta de Jerusalén a Jericó tenía a sus alrededores muchas montañas de arena y mucho roquerío, lo que hacía que se formen una especie de cuevas. Y ahí en esas cuevas se ocultaban los ladrones para estar atentos cuando pasa un transeúnte, poder asaltarlo y quitarle sus pertenencias. Esta era una ruta obligada, por lo tanto, eso es lo que hacen estos ladrones: asaltan a este hombre, un hombre judío, asaltan a este hombre de raza judía, le quitan sus pertenencias y lo dejan ahí tirado, medio muerto, semidesnudo, totalmente golpeado. La Escritura nos dice que pasa un sacerdote. Pasa un sacerdote que es un representante de la religión judía, es como decir hoy día un sacerdote, el pastor de la iglesia. Pasa el pastor de la iglesia y ve a este hombre tirado ahí en medio del camino y hace vista gorda porque lo ve y dice la Escritura que pasa de largo. El texto original no solamente dice que pasa de largo, el texto original dice que ellos pasaron al frente lo más lejos posible de este hombre que estaba ahí necesitado. Luego la Escritura dice que pasa un levita. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en las labores del templo. Los levitas hoy en día podríamos decir que son como los chicos del ministerio de alabanza y adoración. Y uno de ellos
pasa por ahí y ve a este necesitado tirado en el camino y lo ve y pasa de largo. Tampoco le presta ayuda. Es probable que ambos, sacerdote y levita, hayan ido o vuelto de haber adorado y alabado al Señor en el templo. Pero haya sido como haya sido, hayan ido o vuelto, se encuentran con esta escena a mitad de camino y la verdad que hacen vista gorda, no ayudan a este necesitado, pasan de largo. El Señor Jesús presenta esta parábola mostrando los malos de la historia, que no solo eran los asaltantes, sino que personas vacías de amor, vacías de misericordia, vacías de compasión y faltos de amor al prójimo. Jesús enseña que estas personas que no podrían ser salvas por su propia justicia, ya que no tenían amor al prójimo, necesitan un Salvador. Y el Señor escoge para dar este ejemplo de personas sin misericordia nada más y nada menos que a un sacerdote y a un levita, dos de los mayores representantes de la religión judía, personas admiradas por los judíos. Se decía que eran ejemplares. Es como decir, ellos decían, yo quisiera ser como este sacerdote, yo quisiera ser como este levita. Eso decían la gente de la época. Pero Jesús los posiciona aquí como los malos de corazón. Y es que, hermanos, lo externo no sirve de nada si no va acompañado de lo interno. Escúcheme bien, buenas obras, buena conducta, apariencia de piedad, de modestia, de pudor, de decoro, todo esto, escúcheme bien, importa si son fruto de un corazón transformado por Jesús, un corazón regenerado. Pero de nada vale lo que hacemos por fuera si no hay un corazón transformado por dentro. Déjeme decirle algo, hermano, sus obras, por muy piadosas que sean, no lo van a salvar. Las obras son el resultado del nuevo nacimiento, el resultado de que el Señor cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. ¿Está bien hacer buenas obras? Está bien. ¿Está bien servir al Señor? Claro que está bien, debemos hacerlo, pero no por ser vistos, no porque queremos ser aplaudidos, no por vanagloria, sino que nace de un corazón sincero, que quiere demostrar lo que primeramente Dios, el mayor, hemos recibido de Él la mayor misericordia y queremos ahora entregarle a los demás, a nuestro prójimo. Vamos a leer lo que dicen los versículos 33 en adelante. El Señor Jesús sigue contando la parábola, acuérdense. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, pregunta el Señor Jesús. El intérprete le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Para el intérprete de la ley, este personaje era el más odiado, el más repudiado, al que jamás ayudaría, un samaritano. Recuerden ustedes que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿cierto? Sabemos eso. ¿Ustedes saben por qué hay tanta enemistad entre estos dos pueblos? Bueno, a grandes rasgos les voy a contar para tener un poquito la idea. El reino se dividió en 2, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte fue atacado por el rey de Asiria. Y este rey llegó a poblar este sector donde habían judíos de raza pura. Y lo llegó y trajo para sí habitar gente y gentiles de todas partes para que llegaran a habitar aquí esta parte del reino del norte. Los judíos de raza pura comenzaron a casarse y a tener familia con estas personas gentiles que llegaban de todos lados y comenzaron a contaminarse. ¿Por qué a contaminarse? Porque estos gentiles trajeron consigo idolatría, paganismo, aberraciones, malas costumbres, todo lo malo. Por eso los judíos no pueden ni ver a los samaritanos. Allí fue donde se formó en esta mezcla
el pueblo samaritano. De hecho, Samaria es la capital del norte. Y los judíos no pueden ni ver a los samaritanos y por ende los samaritanos tampoco tratan con los judíos. Sin embargo, aquí vemos un tremendo ejemplo de contracultura. El mensaje de salvación, mis amados hermanos, es para todos. Judíos, griegos, chilenos, argentinos, venezolanos, para todos. Para todos es el mensaje de salvación. ¿Y sabe qué? Esto es importantísimo. Incluso para sus enemigos. Incluso es para aquellas personas que a usted no le cae bien. Para aquel que a usted no le agrada. Para aquella persona que le hizo daño alguna vez y usted en su mente piensa, este no se merece nada. Incluso para aquella persona también es el mensaje de salvación. Vamos a ver que el mensaje y el ayudar al prójimo y el amar a los demás es incluso para nuestros enemigos. Lo vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículos 34 al 36. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que movió al samaritano fue la compasión y la misericordia. El texto original da la idea de que al samaritano se le removieron las entrañas, es decir, todo su aparato emocional se fue movido a compasión cuando vio a este hombre tirado ahí en medio del camino. Y es la misma palabra que se usa para decir cómo Jesús reaccionaba en su corazón cuando veía las multitudes que andaban sin pastor. Compasión. Mis hermanos, la compasión, no la religión, es el motor del amor al prójimo. Amar solamente porque es un mandamiento nos haría fríos, calculadores y no nos movería a involucrarnos emocionalmente con aquel que está dolido. ¿Saben qué? No nos haría dadores alegres, a lo mucho nos haría dadores. Míreme bien. Ay, soy cristiano, aquí está mi diezmo. Oh, soy cristiano, sí, aquí está mi ofrenda a la canasta que domingo a domingo piden. Oh, sí, soy cristiano, otra vez están pidiendo ir a ayudar a Dios proveerá, que hay que hacer cemento, que hay que hacer, ya voy a ir porque soy cristiano. Amados hermanos, así nos sirve. Miren lo que dice 2 de Corintios 9:7. Dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahora dígame usted, ¿qué podía esperar este hombre moribundo ahí? Judío tirado en el medio del camino, asaltado, totalmente necesitado de ayuda, cuando ve pasar de largo a dos compatriotas que representan la religión de Israel. ¿Qué podía esperar este judío? Sacerdote y levita pasan de largo. ¿Qué puede esperar ahora este hombre tirado ahí en medio si lo que viene ahora en camino es un samaritano? Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué podía esperar entonces este hombre ahora? Su única esperanza se titula gracia. La verdad, hermanos, es que nosotros vivimos rodeados de personas que están necesitadas, personas que están quebradas, dolidas, que tienen necesidades económicas, que tienen necesidad de compañía, necesitadas porque necesitan ser escuchadas. Vivimos rodeados de gente dolida y herida, pero pareciera que nos estuviéramos volviendo ciegos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Amados hermanos, que el mundo normalice ver gente dolida, el mundo es así. Tristemente son fríos. Pero que los que nos llamamos ser hijos de Dios, los que somos cristianos, normalicemos el dolor ajeno, eso sí es preocupante. Nosotros debemos ver al prójimo y verlo con los ojos de Jesús. El samaritano se preocupó de las necesidades físicas del asaltado. Él lo cuidó, utilizó vino y aceite para curar sus heridas.
Esto, el vino y el aceite, era utilizado en aquel tiempo como un analgésico, como un suavizante de la piel, era antiséptico para evitar que se infecte la herida. Invirtió esta persona tiempo y dinero en aquel asaltado, llevándolo al mesón. Dice la Escritura, ¿qué es el mesón? Es una especie de posta. Lo llevó al hospital más cercano para que pudieran cuidarlo y sanarlo. Y ¿sabe qué dice la Escritura? Que además pagó por adelantado 2 denarios. Los estudiosos dicen que 2 denarios equivalen al cuidado del enfermo de 2 a 3 semanas. O sea, este hombre, este samaritano, pagó mucho por el cuidado de este hombre asaltado. El samaritano no preguntó al hombre, oye, ¿eres judío para ver si te ayudo o no te ayudo? El samaritano simplemente amó a su prójimo y le ayudó. Escuchen, hermanos, el Dios indescriptible, inmensurable, el Dios alto y sublime, nos vio tirados ahí, en medio del camino de la condenación. Él se movió a compasión y se removieron sus entrañas. Él decidió acercarse a nosotros y lavó y sanó nuestras heridas. Y no solo eso, sino que puso su vida completamente a nuestro favor. Él nos cargó, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, por sus heridas fuimos sanados. Él pagó el precio para que tú y yo ya no fuésemos esclavos del pecado y no estemos bajo el dominio de Satanás. Y algo aún hermoso todavía, como quien dice, la guinda de la torta, ahora nos hace parte de su familia y nos llama hijos, hijitos míos. Si yo quiero ese rescate, debo decirlo de corazón. Señor, necesito tu rescate. Si tú pasas de largo, estoy perdido. Necesito tu perdón. El Señor rescata a todos los que le llaman, a los que le buscan de corazón. Hermanos, cuando estudiaba sobre esta parábola, buscaba dónde se encuentra Jesús en medio de ella y dónde me encuentro yo en medio de esta historia. Y yo creo que ustedes se van a sentir identificados conmigo, porque la verdad es que yo me sentía como ese hombre tirado en medio del camino, no medio muerto, muerta en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, golpeados por nuestros pecados, en medio del camino, asaltados por el mundo, por nuestra carne, por Satanás. Y Jesús fue nuestro buen samaritano. Jesús vino hacia nosotros, no se limitó a decirle al Padre, yo los amo, pero siguió de largo, no, sino que Él nos vio muertos, vio nuestra condenación eterna, vino, nos mostró su amor, bajó y manifestó su amor en esa cruz. Y así como el samaritano dijo, yo pago un precio por este hombre, el Señor Jesús dijo, yo pago la deuda completa por la humanidad, consumado es. Así lo hizo el Señor Jesús por nosotros. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no solo dijo que nos amaba, sino también actuó y manifestó su amor, porque el amor se demuestra, el amor actúa, el amor acciona. No son solo palabras bonitas, suenan lindas, claro que sí, pero son más lindas cuando hay un actuar, cuando hay acción, y el Señor Jesús hizo la obra completa por nosotros, por amor. Esta, amados hermanos, es a grandes rasgos la parábola del buen samaritano, que si bien es cierto nos manda a hacer buenas obras y ayudar al prójimo y amar a los demás, claro que debemos hacerlo. Piensa en esto, mi hermano. Cada persona tiene un alma. Cada uno de nosotros tiene un alma. Y esa alma tendrá una eternidad. Tendrá una eternidad. Y el Señor Jesús nos escogió a nosotros para ser instrumento y hablarle a todos de que hay buenas noticias, de que hay un Salvador, de que hay vida eterna, de que podemos estar con Él eternamente y para siempre. Tristemente también hay una triste noticia. Existe el lado oscuro, el lado de fuego del infierno, donde habrá dolor eternamente y no queremos que nadie se vaya ahí. Pero si el Señor ocupó a nosotros, a personas tan inmundas, tan banales como nosotros, y nos ocupa para hablar de su santo reino, ¿cómo no vamos a hacerlo?
Amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para orar un momento. Señor amado, te damos gracias por tu presencia primero.